Todo aquel hijo o hija de Dios que no estudia la palabra del Señor, siempre va a tener sus debilidades. Por eso, hermano, hermana, usted tiene que estudiar la palabra del Señor. Muy bien. Nosotros, tanto usted como yo, los hijos, hijas de Dios, sabemos perfectamente lo que el Señor nos ha enseñado. Y hoy vamos a tocar un tema que siempre nosotros tenemos que tomar en cuenta. Eso usted lo tiene que saber. Muchos han empezado a hablar y dijeron que el pecado no es delito. Eso es otro engaño más. Otro engaño más cuando dicen pecado no es delito. La palabra de Dios advierte las concupiscencias del pecado. Miren, hermano, la palabra de Dios advierte las consecuencias del pecado. Si la persona no obedece la palabra de Dios, será lanzado al lago de fuego para eterna condenación. Está claro. Si la persona no obedece la palabra de Dios, será lanzado al lago de fuego para eterna condenación. Así que, hermano, hijo, hija de Dios, usted ya sabe este tema, pero siempre se va a seguir hablando del pecado y las consecuencias del pecado. El hijo, la hija de Dios, tiene que estar listo para no pecar. No tiene que estar preparado para no pecar. Porque sabe que si peca y no se confiesa, entonces está igualito como de los incrédulos. Está en el mismo nivel. La palabra del Señor es bien clara. Tenemos que cumplir la palabra de Dios. No podemos escoger lo que está escrito en la palabra de Dios, lo que nosotros podemos cumplir la palabra de Dios. No es así. La palabra de Dios, en toda su magnitud y en su extensión, se tiene que cumplir. El hijo, la hija de Dios, tiene que cumplir la palabra de Dios. No puede estar escogiendo. Este sí cumplo, este no cumplo. El hijo, la hija de Dios tiene que cumplir. Por eso, la persona, si no obedece la palabra de Dios, será lanzado al lago de fuego para eterna condenación. Usted puede ser maestro, pastor, evangelista, profeta, apóstol, ungido por Dios. Pero si usted peca, será lanzado al lago de fuego. Y la palabra de Dios es bien clara. Bien clara. Y tenemos como ejemplo a Saúl, ungido por Dios mismo. Y desechado por Dios mismo también. ¿Por qué? Porque Saúl desobedeció la palabra de Dios. Así que, hermano, hermana, usted no esté pensando, yo soy cristiano, yo soy evangélico, yo soy un hijo, hija de Dios. Bueno, yo me voy a ir con el Señor. Si usted peca, hermano, se va a ir al lago de fuego. Así de sencillo.
Así de sencillo. Por eso se está aclarando, sea usted maestro, pastor, evangelista, profeta, apóstol. Si usted peca, se va al lago de fuego. De los incrédulos, de todos los incrédulos, religiosos, idólatras, hechiceros, brujos, perversos, malvados, es un hecho. No hay vuelta que dar. Es un hecho. Primero, porque no confiaron en Jesús, y segundo, porque no obedecen la palabra de Dios. Serán lanzados al lago de fuego. Como sucedió o sucede con los desobedientes. Y vamos a señalar algunos. Caín, castigado eternamente. Otros, castigados en cárceles oscuras debajo de la tierra. Otros, vivos, enviados al castigo eterno. Otros, castigados por agua. Otros, castigados por granizo con fuego. Pueblos que pecaron fueron consumidos por bolas de fuego y azufre. Otros, lanzados a las tinieblas, etc. Todo lo que hemos hablado está escrito en la palabra de Dios. Todo lo que hemos hablado ahorita está escrito en la palabra de Dios. Dios estableció el pecado como asqueroso, abominable. Dios ya lo estableció claramente. Por eso el hijo o la hija de Dios no puede estar en pecado. No puede estar en pecado. Porque el hijo o la hija de Dios está en pecado, pierde la oportunidad de llegar al reino de Dios. Así de claro. Y ustedes pueden agarrar y leer cuando hablamos que otros fueron castigados por agua. Eso se refiere al diluvio como usted lo conoce. Todos felices, casándose, dándose de casamiento, haciendo negocios, comerciando, comprando, vendiendo, trabajando. Todos estaban ahí. Pero ellos eran pecadores y no querían arrepentirse. De toda esa multitud de la humanidad, solamente 8 fueron salvos. Así que la cantidad a Dios no tiene ningún valor. Si son 1.000 millones de habitantes o 7.000 millones, como actualmente dice que somos, no interesa la cantidad. Lo que aquí interesa, quiénes se van a salvar. Y los que se van a salvar son aquellos que no tienen pecado. Aquellos que confiesan su pecado cada momento, no es cada día, ni cada mes, ni cada año, ni cada ciclo. Cada momento pidiendo perdón. Por eso, tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento se habla del pecado que no debe cometer el ser humano. La palabra de Dios, desde Génesis hasta Revelaciones, enseña que se debe rechazar el pecado. Está claro, hermano.
No es que no pude. ¿Sabes qué? Es que soy hombre, soy humano, cometo errores. Muy bien, usted es un ser humano, un hombre, comete errores, pues se va a ir al lago de fuego. Así de sencillo. Así de sencillo. La generación de Caín hasta la fecha son los religiosos. Eso no se olvide. Tanto idólatras, perversos, incrédulos, malvados, impíos, hechiceros, brujos. Todas esas personas de las tinieblas ya están yendo a Dios por su propia voluntad al lago de fuego. Y andan apresurados todavía para llegar al lago de fuego. Por eso, hermanos, los religiosos no han aparecido de aquí el año 300. No es eso. Los religiosos vienen desde Caín. Todas las religiones, esos religiosos que rechazan a Dios Todopoderoso, que ponen una palabra que dicen Dios y son más idólatras. Años tras años, siglos tras siglos, hablando de una palabra que dicen Dios y tenían un montón de ídolos. Siglo XXI. Es lo mismo. Es lo mismo. La palabra del Señor que dice, va la persona al campo, corta el árbol, hace leña, mete al fuego y con lo que sobra hace un ídolo y le dice, tú eres mi Dios. Dense cuenta. Oiga, ha cortado el árbol, ha hecho leña, metió al fuego y lo que sobra hace una figurita y le dice, tú eres mi Dios. ¡Cuánta idolatría desde Caín! Desde Caín hasta la fecha. Los religiosos eso hacen. La desobediencia a la palabra de Dios. Eso hacen los religiosos. Buscan la forma, se inventan de todo con el objetivo de que se desobedezca la palabra de Dios. Por eso, hermano, actualmente los religiosos que confunden y hablan de dos términos, miren, actualmente, pecado y delito. ¿Qué tal esa? Pecado y delito. Expresándose estos perversos religiosos idólatras que el pecado no es delito. ¿Qué tal esa? El pecado no es delito. Afirman lo que no es delito, entonces es legal y debe ser cumplido por todo el mundo. Miren lo que hacen los religiosos. Años, siglos, desde Caín inventándose palabras y muchas otras cosas con solamente el objetivo que el ser humano siga siendo pecador. Eso hacen los religiosos, que sigue el ser humano embarrándose, enlodándose en el pecado y no tenga opción en ningún momento a salir de ese lodo del pecado. Y actualmente, no. Pecado
no es delito. Miren, hermanos, y si no es delito, entonces legal, y debe ser cumplido por todo el mundo. ¿Qué tal esa? Aceptado por todo el mundo. Así que una persona cuando peca un ratito, el pecado no es delito. Así que tiene que usted aceptarlo. Miren cómo están haciendo y hacen, hicieron también hace años los religiosos, desde Caín. Si a Caín es un hijo del diablo, y los que le siguen a Caín, ¿qué serían? Hijos del diablo. Desde Caín, queriendo enredar con palabras engañosas, mentirosas, que el pecado no es un delito. El pecado no es un delito, ellos dicen. Así que cualquier barbaridad que hagan, no es un delito. No es un delito. Para que usted sepa, ellos que dicen, delitos son acciones y omisiones dolosas o imprudentes, penadas por la ley humana. Es decir, están diciendo, hay una cosa que se llama, una palabra se llama delito, y esa palabra solamente es castigada por la ley humana. Eso es una justicia humana. Miren, el pecado no es de un ser humano. Nunca ha aparecido una definición de un ser humano. El pecado lo ha definido Dios. Y nos los ha dicho a nosotros, que lo rechacemos, que no lo aceptemos. Eso nos ha dicho el Señor. Pero el religioso, por contradecir la palabra de Dios, lo mezcla y dice, no es un delito. No es un delito. Los religiosos saben perfectamente que la palabra de Dios está por encima de cualquier ley humana, pero no les interesa. Eso hacen los religiosos. Oigan, religioso también es el ateo, por si acaso. Las leyes humanas jamás pueden estar encima de la ley de Dios, ni pueden estar igual a la ley de Dios. Las leyes humanas, la justicia humana está descrita en la palabra de Dios como trapo de inmundicia, corrupta, sucia. Es lo que está escrito en la palabra de Dios. Por eso la ley humana jamás puede estar igual o encima de la palabra de Dios. Pero estos religiosos insisten que primero prevalece la ley humana. Por eso no les interesa la palabra de Dios. Pero sí, pueden utilizarla por sus mezquinos y malicientes pensamientos que tienen estos. Ellos lo pueden utilizar. Y lo utilizan hasta ahora, engañando a las personas, cambiando la palabra de Dios
conforme a su concupiscencia de los religiosos. Como en el actual, el pecado no es delito. El objetivo de los religiosos es desviar a todo ser humano para que sigan su camino de perdición. ¿Está entendiendo? Todos los religiosos jamás van a permitir que el ser humano se salve. Los religiosos no van a permitir que el ser humano obedezca la palabra de Dios. Fíjense, entiendan, hermano, hermana, los religiosos no les interesa la palabra de Dios. Lo único que ellos quieren es claramente que sigan su camino de perdición. Dios Todopoderoso está hablando claro. Muchos hijos, hijas de Dios consideran, no, hermano, sí, va a cambiar, sí, va a cambiar. Hay que orar, sí, hay que orar. Pero no se dan cuenta que detrás de ellos hay un grupo de religiosos que insisten, que imponen. Oigan, ese grupo de religiosos no está en una familia. No está. Está en los altos niveles, si usted quiere llamarlos de autoridad. Desde presidentes, desde reyes y todos es lo que usted le llama autoridad. Allí están los grupos religiosos, donde no permiten que la palabra de Dios debe ser obedecida. Ellos son los que se oponen a la palabra de Dios. Con el supuesto somos mayoría. Dios Todopoderoso ha demostrado, la mayoría de nada sirve. Dios Todopoderoso nos los ha enseñado. Por eso el hijo, la hija de Dios, aun cuando sea uno, y sea un hijo, hija de Dios, verdadero, podrá destruir toda obra diabólica, satánica, toda obra de los religiosos. ¿Entienda? El hijo y la hija de Dios no necesita tener multitudes. El hijo y la hija de Dios no busca ver quién me va a ayudar, quién me va a acompañar, con quiénes puedo yo ir. Tengo que ir a predicar a ver con quiénes voy a ir. El hijo y la hija de Dios va solo. Y no solo físicamente. El hijo y la hija de Dios va acompañado del Dios Todopoderoso. Jamás va solo. Él siempre está con Dios Todopoderoso. Es lo que no entienden los religiosos. El hijo, la hija de Dios, aun cuando sea uno, sea varón, sea mujer, jamás está solo, jamás está sola. Está Dios Todopoderoso con él. Está Dios Todopoderoso con ella. Es lo que no entienden los religiosos. Los religiosos solamente se abocan a tener mayor cantidad, más gente. Por eso, todos los religiosos tendrán su castigo eterno, porque ellos no quieren cambiar. Y su objetivo es que todo ser humano, desviarlos
para que siga su camino de perdición. Los religiosos son nicolaitas, entiendan. Los religiosos son nicolaitas, es una característica clara, una estructura religiosa y organizacional. Los religiosos nunca están en la presencia de Dios, por si acaso. Jamás van a estar en la presencia de Dios. Están secos y no pueden resistir la palabra de Dios. Aunque estén reventados por dentro, se resisten para decir amén. Dense cuenta. Su orgullo, su soberbia, su prestigio, su religiosidad, utilizan lo que las tinieblas les dan para contradecir la palabra de Dios. Ya está dándose cuenta, hermana. Los religiosos, ¿quiénes son? Muchos evangelistas dijeron, no, yo hablé con el presidente del país X, se convirtió. Oiga, ese presidente sigue comunista, sigue perverso, sigue lo mismo. Sigue lo mismo. Como Herodes, ¿qué le dijo? A ti te toca que tú conozcas a Jesús. ¿Y él qué dijo? Por poco me convenciste. Faltó poco para que me convencieras. ¿Qué tal esa? Los religiosos jamás van a cambiar. Y vamos a ver más adelante, porque son hijos del diablo, seguidores de las tinieblas. Utilizan esa palabra Dios, pero no hablan del Dios verdadero. Pero lo utilizan. Lo utilizan. Los religiosos dicen, el pecador somos todos. Ahí está. Todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Cambiarán con el tiempo. Justifican diciendo, es una locura lo que hace la persona, pero ya cambiarán. Otros que dicen, otros religiosos, así nacieron y hay que aceptarlos. Otros dicen, deben ponerse en los zapatos de ellos y ser tolerantes. Y la mayoría de los religiosos que dicen, como no es un delito, entonces tienen derechos. Miren, hermano, confundiendo, queriendo agarrar lo dispuesto por Dios, queriendo tomarlo en forma humana, para que todos los seres humanos puedan cambiarlo como les dé la gana. Aseveran que el pecado no es delito. Es cuestión de educación y tolerancia para no juzgar al otro. ¿Qué tal es? No. Hay que educar. Sí. Hay que ser tolerante. Debemos ser tolerantes. Sí. Para no juzgar a otro. Cuidado. El religioso que le dice, no juzgues. El religioso todo el rato eso dice. No juzgues. Porque el juzgar al otro es el mayor mal que puede hacer la persona. Y otros religiosos más atrevidos que dicen, ahora, si es pecado, vaya donde el sacerdote. Bueno, no sé quién será el sacerdote. Confiésese y ahí termina todo.
¿Qué tal esa? ¿Un sacerdote puede perdonar pecados? ¿Un ser humano puede perdonar pecados? Muchos religiosos han dicho sí, nosotros estamos autorizados para perdonar pecados. ¿Qué tal esa? ¿Quién les ha autorizado? ¿Quién les ha autorizado que pueden perdonar pecados? O que les digan, haz tal esto, haz cual esto, haz estas actividades, o repetí tal cosa, y vas a ser perdonado. ¿Quién les dijo eso? Religiosos se inventan. Los religiosos empiezan a inventarse. Por eso, hermano, ningún ser humano puede perdonar a otro ser humano, por si acaso. Pero muchos de los religiosos se han atribuido a que decir, yo perdono, te perdono. Miren, hermanos, cómo los religiosos confunden a mucha gente. Y mucha gente sigue a los religiosos, diciendo, a ver, si es pecado, vaya donde el sacerdote, estamos hablando entre comillas, confiésese y ahí termina todo. ¿Qué tal eso? Los religiosos, idólatras, perversos, brujos, hechiceros, malvados, siempre se opusieron desde Caín con su objetivo principal, desobediencia a Dios Todopoderoso. Y solo buscan lo que existe en su mundo, tinieblas, que no llegue la luz a nadie. Así todos, estando en la oscuridad, no sabrán nada lo que les acontecerá. El religioso lleva a las personas a las tinieblas y no les permite salir de las tinieblas. Ni ellos mismos quieren salir de las tinieblas. Quieren permanecer en las tinieblas. No quieren saber nada de lo que les va a acontecer, sabiendo perfectamente que serán lanzados al lago de fuego. Pero ellos dicen, no queremos saber. Ven vos, entrar a las tinieblas. Es lo que hacen. Aquel que es luz nos perjudica. Vamos, golpeémosle. Lo dañaremos para que nos tenga miedo y huya. Pero jamás se dieron cuenta que esos hijos, hijas que son luz, jamás retroceden, jamás tienen miedo. Por eso, los religiosos, ¿dónde están? Donde está, usted conoce como autoridades. Quieren utilizar todo el elemento de lo que se llama, entre comillas, autoridad, para hacer callar a la luz, para apagar a la luz, y jamás lo podrán lograr. Porque la luz no es ese ser humano, la luz es Jesús. Esa es la diferencia. Y a Jesús nadie se lo apaga. Su luz resplandece, nadie lo apaga. Y las tinieblas más bien huyen de esa luz. Ese es un hecho real. Por eso los religiosos incitan al pecado de varias maneras. Los religiosos han utilizado todos
todos los medios para incitar que el ser humano cometa pecado. Con la cultura, las costumbres, las tradiciones. Ahora, el pecado no es delito. ¿Qué tal esa? El pecado no es delito. Usan todos los elementos para que el ser humano esté en el pecado y no salga a la luz, no conozca la luz, no conozca la verdad. Los religiosos influyen a las personas a pecar, incitan a ser desobedientes a Dios Todopoderoso, mienten diciendo, miren, hasta esto mienten. ¿Qué dicen? Dios es bueno y no castigará a su creación. Miren, eso dicen. No dicen recién. Desde Caín. Esto se ha hablado. Dios es bueno y no castigará a su creación. Y más antes que hemos leído, Caín castigado eternamente. Muchos castigados con agua. Dense cuenta. Otros lanzados vivos al lago de fuego. Dios Todopoderoso castiga a todo incrédulo, a todo aquel que desobedece su palabra. Ahí no existe, yo soy presidente, yo tengo autoridad, yo tengo la máxima autoridad, soy reconocido por un país o por miles de países. Acuérdese de Herodes. A Herodes los países le temblaban, los reyes le temblaban a Herodes. ¿Y dónde está ahora Herodes? Por eso, póngase. Herodes ya está. Llega el momento del Señor, lago de fuego. No hay más. Tanta perversidad. Por eso, hermano, todos estos religiosos hablan, Dios es bueno y no castigará su creación. Los religiosos saben los castigos de Dios, como el diluvio y otros hechos que Dios Todopoderoso hizo a todos los desobedientes a la palabra de Dios, único y verdadero. Pero ¿qué hacen estos religiosos? Callan. Pero lo que sigue, su mundo lleno de tinieblas, eso es lo que siguen. Ese es su mundo lleno de tinieblas. Sordos, ciegos, paralíticos, cojos y mudos. Aspecto que no les permite ver con claridad meridiana lo establecido por Dios. Miren, hermano, cuando decimos sordos, ciegos, mudos, no estamos refiriéndonos al aspecto físico. Sordos espirituales, ciegos espirituales, mudos espirituales. Nunca van a escuchar la palabra de Dios. Y si escuchan, les va a molestar. Les va a molestar, son ciegos espirituales. Por eso no les gusta ver la luz. No quieren ver la luz. Los religiosos llevan a las personas a pecar para no caer solos. Miren, hasta eso piensan los religiosos. Somos una gran mayoría. Toditos somos pecadores, así que no pasa nada. Así que el lago de fuego va a ser fácil, porque toditos vamos a sufrir. Pero ¿qué hacen los religiosos? Los religiosos llevan a las personas a pecar para no caer solos. Miren, hasta eso piensan los religiosos. Somos una gran mayoría. Toditos somos pecadores, así que no pasa nada. Así que el lago de fuego va a ser fácil, porque toditos vamos a sufrir.
Piensan en grupo el castigo, que no va a ser más fuerte, dense cuenta. Ilusos, porque el castigo eterno no es en grupo, es de forma individual, con dolores jamás oídos en esta tierra, hasta crujir de dientes. Así es, hermano. El castigo es individual. Es individual el castigo. No es porque, a ver, ustedes han sido pecados, ya entren a un solo lugar, ya tengan este castigo. No es así. Los religiosos incitan a la mayor cantidad, pensando y creyendo porque son mayor cantidad, pueden hacer cambiar el corazón de Dios. Y no es así. No es así. Más bien, Dios Todopoderoso los va a castigar de forma individual. Aquellos religiosos que hicieron caer, se llaman piedras de tropiezo. Y la palabra bien clara dice, debían ponerse cuando sea una soga con una piedra de molino y lanzarse al mar. Antes de hacer caer a uno de estos pequeños, uno de estos hijos, hijas de Dios, no aquellos que estaban buscando a Dios y el religioso se les ha presentado y los desvió del camino, utilizando una palabra, Dios, pero jamás saben de qué Dios. No hablan del Dios único y verdadero. Los religiosos idólatras, hijos del diablo, tendrán su pago, lanzados al lago de fuego. De la misma manera, los injustos y aquellos que no aman a Dios Todopoderoso ni a su prójimo. Es bien claro. Usted ama a Dios Todopoderoso. Usted puede decirle al religioso, le van a decir sí. Usted ama a su prójimo, el religioso le va a decir sí. Son mentirosos porque están en las tinieblas. Están en las tinieblas. Por eso el hijo y la hija de Dios, lo primero es amar a Dios sobre todas las cosas. No es sobre todas las cosas, es amar a Dios con su fuerza, con su alma, con su mente, con su corazón. Y luego amar a su prójimo como a sí mismo. No es amar a Dios sobre todas las cosas. Es un invento. Por eso, hermana, el que peca será lanzado al fuego eterno, donde será el crujir de dientes por toda la eternidad. Reaccione, hermano, hijo, hija de Dios. Usted que es hijo, hija de Dios, reaccione. No diga, yo soy hijo, hija de Dios, ya estoy salvo. No es así. Usted tiene que confesar sus pecados cada momento, no es cada día, ni cada semana. Es cada instante. Porque usted no sabe cuándo le va a llamar el Señor. Usted tiene que estar listo para ir a la presencia de Dios. Tiene que estar listo para ir a dormir. Tiene que estar listo para estar en el trono del Señor, en el trono de Cristo. Juicio del trono de Cristo. Pero si usted, hermano, hermana, empieza
a decir, bueno, mañana voy a confesar mis pecados al Padre, al Dios Todopoderoso, y no lo hace. Y el Señor le llamó, usted ya sabe las consecuencias del pecado. Dios Todopoderoso nos habló el pecado en toda su palabra, desde Génesis hasta Revelaciones. Nos habla del pecado y sus consecuencias. Desde Génesis hasta Revelaciones. No es que estamos hablando, no, esto hemos aprendido en el Nuevo Testamento, no es así. No, en el Antiguo Testamento es así, en el Nuevo es de otra manera, es más tolerante, no es así. No existe ninguna tolerancia contra el pecado. Pecado se sanciona y ya ahí termina. No hay más. Por eso vamos a leer Levítico. Mejor dicho, usted va a estudiar Levítico, capítulo 23, del 1 al 21. Levítico, capítulo 23, del 1 al 21. Nosotros leemos Casiodoro de Reina, la Biblia del Oso de Casiodoro de Reina, del año 1569. Cuando usted lea Levítico, ese capítulo 23, por ejemplo, todo el capítulo, pero estamos viendo por partes, del versículo 1 al 21, claramente Dios Todopoderoso expuso el pecado. Y los que cometen pecado, Dios los lanzará al lago de fuego. Ahí usted va a leer todas las cosas que son pecado. Y lo que actualmente dicen ahora, que el pecado no es delito. La palabra del Señor ahí está estableciendo todo lo que es pecado. Y el que sigue en ese pecado, en esos pecados, serán lanzados al lago de fuego. Si usted quiere profundizar, como otros evangelistas han enseñado, la lista de los que serán lanzados al lago de fuego. ¿Quiénes serán lanzados al lago de fuego? Usted ve Levítico capítulo 23. Usted puede ver en 1 Timoteo. Usted puede ver en Revelaciones. Usted puede ver desde Génesis hasta Revelaciones. Todito. ¿Quiénes no van a, o quiénes van a ser lanzados al lago de fuego? Es claro, el mentiroso va a ser el primero. Esos van a ser el primero. Porque el mentiroso ha provocado odio, rencor, resentimiento, división. Es lo que hace el mentiroso. Provoca que se odien entre seres humanos. Sus propósitos diabólicos hacen eso. Por eso usted lo puede leer. Anteriormente a esto, hemos dado la definición de pecado que ellos dicen, mejor dicho, de delito, que ellos dicen que es delito. Delito, definición humana. Definición de ley humana. Definición de qué año será esa definición o de qué siglo. Para que usted sepa, desde Caín, por si acaso, desde Caín. Pero Dios Todopoderoso, en su palabra, nos dice qué es el pecado. Lo da la definición clara. Y usted puede leerlo. Ahora sí puede leerlo. Primera de Juan, capítulo 3,
versículo 4. Si usted es un hijo o hija de Dios, si no sabía cuál era la definición del pecado, ahora va a recordar. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, ¿qué dice? Cualquiera que hace pecado traspasa también la ley. Ahora aclara. Y el pecado es transgresión de la ley. Es bien claro. En otras palabras, el pecado es lo que se opone a la palabra de Dios, lo que se opone a los mandatos de Dios, lo que se opone a los estatutos de Dios, lo que se opone a lo establecido por Dios, lo que se opone a la doctrina de Jesús. Ese es el pecado. Ese es pecado. Oposición a la palabra de Dios. Por eso los religiosos dicen, no queremos escuchar nada de la palabra de Dios. Y cuando se les quiere demostrar, dicen, no quiero que me demuestren lo que ellos le llaman con la Biblia. Demuéstrenme científicamente. A ver, convénzame. Ilusos. La palabra de Dios no convence a nadie. La palabra de Dios hace un nacimiento nuevo al ser humano. No los convence, los hace nacer de nuevo. La palabra de Dios, al hijo, la hija de Dios, lo hizo nacer de nuevo. Solamente con la palabra de Dios nacemos de nuevo. Porque cuando leemos, estudiamos la palabra de Dios, entendemos quién es nuestro Padre, entendemos quién es Jesús y comprendemos perfectamente quién es el Espíritu. Y nacemos de nuevo. Sabemos que debemos rechazar al pecado. Sabemos que debemos controlarlo, dominarlo y vencerlo solamente con la fe de Jesús. Eso es lo que sabemos, el hijo, la hija de Dios. Porque sabemos su definición perfectamente, qué es el pecado. El Hijo de Dios sabe perfectamente que Dios habló y dará el castigo eterno a los desobedientes en el tiempo establecido por Dios Todopoderoso. ¿Qué dice el Romanos 6:23? Romanos 6:23, ¿qué dice? Porque las pagas del pecado es muerte. Es bien claro. Y la gente piensa, los religiosos piensan que se va a morir, ya terminó, no pasa nada. No es así. Este es el castigo eterno que tendrán los religiosos mentirosos, hijos del diablo que incumplen la palabra de Dios. Lago de fuego, no hay más. Esa es la muerte. Serán lanzados al lago de fuego. Ni siquiera les van a decir, te llevaré. Lanzados como piedra. Así serán lanzados religiosos. Así van a ser lanzados religiosos que les gusta estar con las autoridades, induciéndoles a que cometan más errores, más pecado. Serán lanzados al lago de fuego. Todo aquel que provoca odiar a su prójimo para desobedecer la palabra de Dios
son hijos del diablo, entienda. Los que buscan, que provocan odiar a su prójimo, esa persona que cavila, que planifica para que haya odio, para que haya división entre las personas, es un hijo del diablo. ¿Entienda? Y hay algunos mensajeros que están yendo a buscarlos para que se conviertan. ¿Qué tal esa? ¿Un hijo del diablo se va a convertir a Jesús? ¿Herodes se ha convertido a Jesús? Entienda. Ningún hijo del diablo va a ir a donde Jesús. Es como usted, ese creyente o esos mensajeros dicen, no, vamos a ir a hablar al fulano, sabiendo perfectamente que es un hijo del diablo. Una persona que le gusta dividir, hacer que exista odio entre las personas, que se odien, que se dividan. Dense cuenta. Y quieren ir a conversar. Y le dicen, hemos ido donde el fulano se ha convertido. ¡Mentira! Pero los ha engañado. Un hijo del diablo no se va a convertir porque es hijo del diablo. Oiga, su padre es el diablo. Entienda. Usted me dirá, pero ¿cómo es esto? Usted es hijo de Dios, ha leído la palabra. El mensajero no puede hablar por su propia cuenta. Tiene que hablar lo que está escrito en la palabra de Dios. Ahora vamos a ver dónde está eso escrito, que son hijos del diablo. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8 y 10. No es al 10, es versículo 8 y el versículo 10. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8 y 10. El que hace pecados, que dice, es del diablo. Ahí está. El pecado no es delito. ¿Qué dice aquí? El que hace pecados es del diablo. Está claro. La palabra de Dios es clara. Y el religioso sigue insistiendo. El pecado no es delito. El que hace pecados es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para que deshaga las obras del diablo. En el 10, ¿qué dice? En esto son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Ahí está. Hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Pero los religiosos que dicen, todos somos hijos de Dios. Mentirosos. Los religiosos constantemente dicen, todos somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. Y la palabra de Dios dice, hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Es claro. Y pone un ejemplo. Cualquiera que no hace justicia. Oiga, no se refiere a aquella persona que es justo con una persona, otro no. No. Que no hace justicia, que no confía en Jesús. Nada más. Es eso. Cualquiera que no hace justicia. En otras palabras, cualquiera que no confía en Jesús y que no ama a su hermano, no es de Dios. Así de claro. Así de claro.
Hay dos hijos, hijos de Dios, hijos del diablo. Y Dios Todopoderoso habla quiénes son los hijos del diablo. Son cualquiera que no confía en Jesús y que no ama a su hermano, no es de Dios. Si usted quiere entenderlo más profundamente, cualquiera que no ama a Dios Todopoderoso y cualquiera que no ama a su prójimo, no es de Dios. Entienda, es lo que está diciendo. ¿Quiénes son los hijos del diablo? Pero el religioso le dice, no, yo amo a Dios. No, yo amo a mi prójimo. Dañándole al prójimo, lastimándolo, engañándolo, robándole. Y se dice que ama a su prójimo. Después dice, yo amo a Dios. Mentirosos. Mienten. Porque esa palabra Dios no se refiere al Dios único y verdadero. Por si acaso. Ahora usted ya sabe, hermana, recordó, mejor dicho. Los hijos de Dios son algunos. Los hijos del diablo son los muchos. Por obra de los religiosos. Aquellos que siguen a los religiosos tal vez pueden salvarse. Pero los religiosos en sí no se van a salvar. Son hijos del diablo. Usted me dirá de cómo sabe eso. ¿Cómo puede usted convencer a un hijo del diablo? Aun cuando usted le diga la palabra de Dios, no va a cambiar. Usted lea la palabra, Anás, Caifás y diferentes. Balaam, muchos más atrás si quiere. Profetas que eran sacerdotes establecidos en el pueblo judío, se dieron la vuelta. En el día adoraban a Dios, esa palabra de Dios, y en la noche empezaban a toda su idolatría. Por eso, la palabra de Dios es clara. Hijos de Dios, hijos del diablo. No todos somos hijos de Dios. Y el Señor nos dice claramente cómo reconocer al hijo del diablo. No ama a Dios Todopoderoso. Menos aún, no ama a su prójimo. Pero dicen Dios. Dios, dicen. Mentirosos, porque les gusta hacer división, que haya odio, que haya resentimiento entre las personas. Eso hace el hijo del diablo y quieren hacerlo presentar. Ya hemos dicho dónde están los religiosos, están las autoridades y muchos mensajeros más están yendo a estar codo a codo con las autoridades. Están estando codo a codo con los religiosos. Cuidado. Cambie de actitud. Hermano, hermana. Por su misericordia, Dios Todopoderoso dijo al ser humano, aquel que rechaza y abomina el pecado será santificado. ¿Ha visto? Oiga, si usted rechaza el pecado, es abominable para usted.
usted va a ser santificado. Porque usted va a decir, yo no quiero estar sucio. Y va a pedir perdón. Va a rogar a Dios Todopoderoso. Va a pedir misericordia para que le ayude a no pecar más. Eso va a ser. Es lo que usted va a hacer. El hijo o la hija de Dios va a clamar. Va a gritar. Va a llorar. Se va a quebrantar. Pidiéndole ayuda al Dios Todopoderoso. Para no pecar. Nacimiento nuevo. Es eso. Es eso. Por eso el hijo o la hija de Dios tiene que seguir estudiando la palabra de Dios. Porque el hijo y la hija de Dios sabe cuál es el castigo eterno. Y el hijo y la hija de Dios rechaza eso y quiere estar con el Padre. Por eso se va a esos 2 mandamientos grandes que el Señor nos los dijo desde Génesis hasta Revelaciones. Amarás a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es eso lo que el Señor nos ha enseñado. Y es eso para rechazar el pecado. Porque el pecado es abominable. No lo podemos aceptar. Si usted ama a Dios Todopoderoso, con su mente, sus fuerzas, su alma, su corazón, y ama a su prójimo, el Señor lo va a santificar a usted. Por eso en Levítico, capítulo 23, 22 al 27, este capítulo como ejemplo hemos tomado de Levítico, capítulo 23, del 1 al 21, muestra cómo es el pecado. Y del 22 al 27, muestra que el Señor dice, sean santos. En otras palabras, Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Jesús es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es claro. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Es lo mismo. Lo mismo Dios lo habló. Por eso en ese capítulo 23, del verso 22 al 27, dice, sean santos. Es decir, oren al Padre en el nombre de Jesús, guiados por el Espíritu Santo, rogando perdón por sus pecados y no vuelvan a hacerlos. Entonces serán santificados. La palabra de Dios es clara, que conduce al mandamiento principal: amar a Dios con todas tus fuerzas, con todo tu pensamiento, con toda tu alma y con todo tu corazón. Y el siguiente, amar a tu prójimo como a ti mismo. Usted debe obedecer a la palabra de Dios Todopoderoso, que nos fue recordada por Jesús. Y ahora tenemos la ayuda del Espíritu de Dios, quien nos revela su palabra. El hijo y la hija de Dios debe continuar estudiando la palabra de Dios y obedecerla antes que las leyes de la humanidad. Dios Todopoderoso dijo a los hijos, hijas de Dios, esfuérzate y sé valiente. ¿Acaso no se acuerda? A usted le ha dicho, no, le ha dicho a Josué, a usted, esfuérzate y sé valiente. Obediencia quiero antes
que cualquier sacrificio. ¿Está entendiendo? No necesita que usted vaya a evangelizar millones. Dice el Señor, obediencia quiero. Obediencia quiero. Antes de cualquier sacrificio. Falta muy poco para que se cumpla lo que Dios estableció a los que confían y obedecen la doctrina de Jesús. Recuerde, 1 de Juan, capítulo 3, versículo 9. Esto recuerde. 1 de Juan, capítulo 3, versículo 9. Cualquiera que es nacido de Dios, nacimiento nuevo, no hace pecado, porque su simiente está en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. ¿Está entendiendo? El nacido de nuevo, el nacido otra vez, mejor dicho, nacimiento otra vez, ese ya no va a pecar. No va a pecar, porque todo el rato va a pedir misericordia al Dios Todopoderoso para que Él le ayude a no pecar, para que Jesús le ayude a vencer ese pecado y ya no lo vuelva a cometer. Bien claramente, cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado. No se olvide, hijo, hija de Dios. Los que obedecen la palabra de Dios Todopoderoso serán santificados y en el tiempo escogido serán llevados al reino de Dios. Amén.